Un abrazo para todos los oyentes de Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Bien, amados, una vez más el Señor ha venido hablándome de que Él quiere traer restitución a su pueblo de todo aquello que ellos han perdido por años. Y yo creo en esa promesa de la palabra que dice: y yo le restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que yo envié contra vosotros. Definitivamente lo que estaba diciéndole el Señor al pueblo es que esos 70 años de cautiverio, donde no recibieron nada, donde no sembraron, donde todo se lo llevó Babilonia, iba a ser restituido por Dios en la vida de ellos. ¿Y cómo restituye el Señor? Y yo lo creo. El día de ayer veíamos el libro de Mateo, donde habla de que la sanidad emocional tiene mucho que ver con las finanzas. Y yo le invito, si usted puede leer Mateo 18, 23 al 35, usted va a ver que la sanidad emocional tiene que ver muchísimo con la fluidez de las finanzas. No se puede ser cristiano, ser lleno de odio, ser resentido. Las finanzas se comienzan a secar en algún momento, así el Señor te haya bendecido sobremanera. El día de ayer yo estuve compartiéndoles a ustedes cómo el Señor quiere bendecir a su pueblo en este tiempo con el tema de la ganadería. Pero saben, yo quiero hablarles hoy sobre las piedras preciosas, porque siento en mi corazón que en este tiempo Dios quiere traer restitución a mucho de su pueblo, a gente que ha caminado en santidad, que ha buscado al Señor, que diezma, que ofrenda, que se congrega, que tiene una vida santa no solo en la sexualidad, sino también en su vida económica y en sus emociones. Y creo que Dios quiere restituir con este tema de las piedras preciosas. Reciba hoy esta palabra de parte del Señor. Y quiero que miremos la Escritura y quiero que veamos varias cosas. Lo primero que miramos es Ezequiel, el capítulo 28. Ezequiel 28 es la profecía sobre la caída del enemigo. Y dice la Escritura, el versículo 12: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, dice la Escritura, jaspe, espectacular, esto que está mostrando la palabra, crisólito, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Está allí en la Escritura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este capítulo es muy interesante porque el día que fue creado el enemigo, o el día que fue creado Lucero, mejor, tenemos que entender que en las vestiduras de él, dice la Escritura, fueron puestas muchísimas piedras preciosas. Tenemos que entender entonces que antes que las piedras preciosas existieran en la tierra, ya existían en los cielos, porque Satanás cae, según lo que podemos ver en la palabra, antes de que los cielos y la tierra hubieran sido creados, o antes de Génesis capítulo 1. Había una creación preadámica, que es la creación de los ángeles. Dios había creado a los ángeles. Bien, viendo esa Escritura, todo eso estaba en la ropa de Lucero. Tenemos nosotros que entender que aunque el enemigo cayó del cielo, él sigue siendo un ángel de luz. Él no perdió toda su apariencia física que tenía. Sí, yo entiendo que muchos lo presentan como un ser monstruoso y de una u otra manera tiene razón, pero aun cuando es diablo se disfraza como ángel de luz. Y usted puede ver en ese capítulo que Satanás fue echado por tierra. Así que él cayó a la tierra y cayó con estas vestiduras, cayó con esto que está allí, que es, dice, cornerina, topacio, jaspe, crisólito, dice la Escritura, berilo, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y yo creo firmemente
cayó y con él cayeron espíritus inmundos o ángeles que se convirtieron en espíritus, y esto cayó sobre la tierra. Y yo tengo claro también firmemente, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, que esa ropa del enemigo, yo quiero que usted entienda que la dimensión espiritual del enemigo no es del mismo tamaño de la dimensión física, sino que Satanás es un ser gigantesco y grande y poderoso. Así que juntamente con él tuvo que haber caído a la tierra todo ese oro, toda esa esmeralda, cornerina, topacio, crisólito y todas esas piedras preciosas cayeron sobre la tierra. Tenemos que entender que Dios creó el cielo y la tierra, y Dios no dijo: el diablo va a señorear sobre todas las cosas que están en el cielo y en la tierra, específicamente las que están en la tierra, sino que Dios dijo: el hombre va a señorear sobre la tierra. Así que el hombre, no fue el diablo el que se colocó como el que iba a señorear, a gobernar todas las cosas sobre la tierra, sino que fue al hombre al que se le colocó a señorear. Desafortunadamente, entendemos en la tentación de Jesús que cuando Satanás le dice a Jesús que le va a dar las llaves, es porque en el pecado de Adán perdió ese señorío. Pero tenemos claro que en la cruz del Calvario Jesús no dijo: me falta algo por hacer, todavía falta un poquito, sino que en la cruz del Calvario Jesús dijo: todo está consumado. Y no solo para él, sino para nosotros los hijos de Dios. Así que nosotros podemos volver a tomar el señorío, podemos gobernar sobre la tierra. A veces la gente piensa que vamos a gobernar después de muertos o cuando estemos por allá en el cielo, pero yo creo que Jesús vino a predicar el reino y creo en el reino de los cielos, pero también creo en que el cielo reina sobre la tierra y que nosotros ya somos reyes que podemos gobernar sobre la tierra. Así que tengo claro que este Satanás cayó sobre la tierra con todas esas piedras preciosas, y creo que pudieron haber sido esparcidas sobre la tierra en muchísimos lugares. Algunos las han encontrado, muchas veces las encuentran personas impías que no tienen temor de Dios, y definitivamente casi todo lo que tiene que ver con las minas, con el oro, con la plata, con las esmeraldas, tiene que ver con contratar brujos y hechiceros para que puedan sacar esas piedras. Pero creo firmemente que eso no fue creado por Dios para que esté en manos del enemigo, ni de los brujos, ni de los hechiceros. Eso tuvo que haber sido creado para que el hombre pueda señorear sobre ello en la tierra. Bien dice la escritura en el libro de Génesis capítulo 13:2, una vez más lo leímos ayer, que Abraham era riquísimo en ganados, en plata y en oro. Y recuerde que la vestidura de lucero tenía oro, y esto cayó específicamente sobre la tierra. También recuerda usted que una parte de los brazos del río de Dios en el Edén daba oro. Y Abraham recibió no solo bendición de ganados ni de plata, sino también de oro. Y yo quiero que usted recuerde que si usted es de Cristo, ciertamente del linaje de Abraham usted es y heredero según la promesa. Así que estas cosas nos pertenecen a nosotros. Si caminamos con Dios en santidad, si caminamos nosotros con el Señor en integridad, si nuestra vida está alineada con el cielo, le digo a usted delante del Señor, si caminamos en orden con el Señor, si nosotros tenemos nuestros sentimientos en orden, le garantizo que toda esa bendición nos tiene que seguir. Creo nuevamente que Dios hará restitución a su pueblo en este tiempo a través, como lo dije ayer, de la ganadería, pero también hará restitución a través de las piedras preciosas. Creo firmemente que Dios va a bendecir mucha gente de su pueblo en Colombia y en las naciones de la tierra con piedras preciosas. Harán negocios con oro, harán negocios con joyas, harán negocios con piedras preciosas. Creo firmemente que Dios levantará en medio de nuestras congregaciones esmeralderos, personas con riqueza, no precisamente para satisfacer sus propios deseos, sí,
para que puedan vivir bien, pero para que el reino de Dios sea extendido sobre la tierra y podamos hacer muchas cosas que antes no hubiéramos hecho. Me gusta muchísimo cuando nosotros miramos la palabra de Dios y vemos el libro de Éxodo 39, que aún la ropa del sumo sacerdote no era cualquier ropa, sino la ropa del sumo sacerdote tenía una manera, unas vestiduras, estaba con unos vestidos preciosísimos, pero el efod, lo que estaba en el pecho, tenía piedras preciosas, casi todas las mismas que hubo en la ropa de Lucero. Y lo entendemos, porque eso tenía que ver con el sacerdocio de Cristo. El sumo sacerdote representaba a Jesucristo, el que venía a restaurar todas las cosas. Y en su pecho tenía, allí lo dice la palabra de Dios en Éxodo 39, unas piedras, 12 piedras diferentes, y en cada una grabado el nombre de una piedra de las tribus de Israel. Y creo firmemente que el sumo sacerdote tenía mucho que ver con el Señor Jesucristo, porque Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros, quien se presentó con su propia sangre en el santuario celestial para hacer eterna redención. Así que esas piedras tenían que ver con Cristo, pero también tienen que ver con nuestro sacerdocio, específicamente porque entendemos que el Señor es nuestro sacerdote, pero nosotros somos, el Señor es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos reyes y sacerdotes para ministrar acá sobre la tierra. Definitivamente, este hombre que entraba a la presencia del Señor, que entraba al lugar santísimo, tenía una provisión totalmente diferente y sobrenatural que el Señor le había dado como herencia. Parte de eso tenía que ver con su efod y piedras preciosas. Creo firmemente que los que caminan con el Señor, que los que caminan en integridad, los que caminamos en integridad, en santidad, que buscamos el rostro de Dios antes de la venida del Señor Jesucristo, vamos a ver esta restitución en nosotros a través de piedras preciosas. Y últimamente el Señor me ha estado hablando mucho en sueños, en visión. De hecho, me hizo grabar este programa después de que he enseñado casi 3 años sobre cómo romper maldiciones, y me ha dicho: dile que el pueblo debe estar preparado. El pueblo debe estar preparado porque yo voy a restituirles los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y el Señor me ha dicho que mucho de lo que va a hacer, lo va a hacer en su pueblo a través de ganadería y a través de piedras preciosas. Y yo lo creo. Sumo sacerdote le pertenecían esas piedras en su ropa. Y esto tiene que ver con Cristo, pero también tiene que ver con nosotros que somos los sacerdotes. Y definitivamente yo cerraría este programa hablándoles sobre la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y yo no quisiera discutir sobre este tema, pero lo que yo puedo decir es que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Porque acá dice la Escritura en Apocalipsis 21:9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, dice, llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré a la desposada, a la esposa del Cordero. Entonces lo que le va a mostrar es la esposa del Cordero. Me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Le dice: te voy a mostrar la esposa del Cordero. Pero vio la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Así que entendemos que la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Así que la esposa del Cordero es sencillamente la iglesia. La nueva Jerusalén es la esposa. Así que lo podemos entender desde este sentido. Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Allí tiene toda esta cantidad de situaciones, pero luego dice el versículo
19, los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primero era jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisópano, undécimo, dice jacinto y amatista. Y aún dice la palabra que las puertas eran de perlas. Lo reitero, la esposa de Cristo, que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo, el cimiento son piedras preciosas. Usted lo verá como lo quiera tomar. Usted lo verá si lo quiere tomar de una manera literal o de una manera espiritual. Muchos de los teólogos no podrán ponerse de acuerdo nunca en si es literal o es espiritual o como sea. Lo único que yo le puedo decir es que la nueva Jerusalén, que tiene que ver con la esposa del Cordero, sus cimientos son piedras preciosas. Y yo le digo, si el cimiento de la ciudad, la esposa del Cordero, son piedras preciosas, eso, no estamos hablando de ruina, de pobreza, de miseria, de enfermedad, ¿me entiende? De estar pidiendo, mendigando, estamos hablando de riqueza. Esos son los cimientos, escúchelo, los cimientos de esa ciudad celestial, que es la iglesia de Cristo, tienen que ver con piedras preciosas. Ahora, una vez más, yo puedo ver el Apocalipsis desde dos maneras. Las cosas que son futuras, para mí está claro, pero también para mí está claro que una parte del reino tiene que ver con el futuro, pero otra parte del reino tiene que ver con el ahora, con el pueblo de Dios que reine, porque somos reyes, no seremos. A través de la obra de Cristo somos reyes que reinamos sobre la tierra. Así que nuevamente le reitero, número uno, este diseño de las piedras preciosas es algo que existía antes de que los humanos existieran, existió en el cielo. Creo que el enemigo cayó sobre la tierra y con él cayeron muchas de estas piedras preciosas que serán entregados a mucho del pueblo de Dios. Creo que muchas de las minas de oro, esmeraldas y joyas preciosas no han aparecido y están por aparecer sobre la tierra, y creo que antes de la venida del Señor Jesucristo. Recuerde usted que todo lo que fue puesto sobre la tierra no le fue dado al diablo, le fue dado al hombre, porque la Biblia dice señorear. Esa fue la orden de Dios. Recuerde que Abraham, dice la palabra, era riquísimo no solo en ganado, sino en plata y en oro. Recuerde que la ropa del sumo sacerdote tenía mucho que ver con piedras preciosas. Recuerde usted que la nueva Jerusalén, que es la esposa del Señor Jesucristo, su fundamento son piedras preciosas. Y cierro con el libro precioso de Deuteronomio. Deuteronomio 8, dice el versículo 9. Esta escritura es poderosa y quiero que la puedas tomar y ores y lo reclames. El Señor va a hacerlo en este tiempo. Y dice la palabra: la tierra a la cual tú vas a entrar, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. No puedo creer más que nunca. Esa tierra que se le prometió al pueblo de Dios, al pueblo del Señor, al pueblo de Israel, esas promesas también son para nosotros. Dios dijo que de esa tierra sacarían piedras. Oro al Señor para que esos años de fidelidad al Señor no solo serán recompensados cuando usted vaya con Cristo, que sean recompensados ahora, que usted pueda ver el reino de Dios ahora, que el Señor le dé la habilidad de hacer negocios con piedras preciosas, con joyas, que aún en su finca el Señor haga que aparezcan tesoros. ¿Por qué no? Que el Señor haga que aparezcan tesoros, que el Señor haga que aparezca una mina, que el Señor haga que aparezcan esmeraldas, aunque a su iglesia lleguen personas que manejan oro, que lleguen esmeraldas, que el Señor permita que muchos pastores que tienen un corazón íntegro y sano puedan hacer negocios con oro, con esmeraldas. Creo firmemente que el Señor está soltando esto sobre la tierra. Lo soltará sobre la iglesia colombiana,
estoy más que seguro, pero sobre gente íntegra, pero también sobre toda nuestra amada Latinoamérica. Quiero que oremos juntos por esta palabra profética. Señor, gracias. Y lo que yo puedo oír, Señor, de tu voz es restitución, 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 restitución. Lo que yo puedo oír, Señor, es restitución. Y tú estás hablando al pueblo que tú le vas a restituir los años, Señor. Gracias por esa gente que, a pesar de que no ha visto muchas respuestas, se mantiene fiel. Y aún, Señor, tiene su corazón fiel a ti, Padre. En el nombre de Jesús yo quiero orar que tú vas a abrir camino en la soledad. Aún sin nosotros esperarlo, aún sin nosotros saberlo, aún sin nosotros entenderlo, tú vas a abrir camino y vas a comenzar a levantar gente en medio de las congregaciones con unos diseños de riqueza que jamás se habían visto sobre la tierra. No gente avara, gente a la cual tú vas a bendecir, pero que tienen una visión de reino. Como la Nueva Jerusalén tiene que ver con reino, ellos tienen visión de reino. Ellos tienen visión de extender tu obra y tu reino. No solamente de tener y de comer y de vivir bien y tener lujos, sino de poder ayudar al pobre, al huérfano, a la viuda, de extender tu obra sobre las naciones de la tierra. Oro para que esto sea grabado en el corazón del pueblo. Oro para que esto sea grabado en el corazón de los miles que lo están oyendo a través de la radio o a través del internet. Oro que esto palpite en ellos y oro que aún en sueños comiences a hablarles y a confirmarles esta palabra. Antes de tu segunda venida, bendecirás a mucho de tu pueblo con ganados en extremo, pero también con piedras preciosas. En Cristo Jesús oramos. Amén.